Soy Samuel Bistre y hoy voy a hablarte de un tema que tiene muchos nombres. Algunos le llaman la voz interna, otros le llaman la vocecita de tu mente, etc. Yo le llamo el diálogo interno. Y en ese diálogo creamos lo que este título del episodio del día de hoy se conforma, que es el drama en tu vida. Muy bien, entremos al tema. Existe una vocecita interna en todos nosotros que es donde decimos, ¿y este cuate qué me está diciendo? Y es ese diálogo interno. Y este diálogo interno es como nos contamos la vida. Es la forma en la que nuestra mente va interpretando los eventos de nuestra vida. Y la verdad es que cuando lo conoces bien, te das cuenta que constituye tu peor enemigo en la vida. En ese diálogo interno es donde no aceptas las cosas. En ese diálogo interno es donde crees que lo que está pasando no debería de estar pasando y te resistes. En ese diálogo interno es donde te haces el ofendido de otro porque ¿por qué me dice eso? ¿Qué le pasa? Y todo ese tipo de diálogos que sostenemos adentro de nuestra cabecita, ese es el diálogo interno. Y parece que estoy hablando de algo muy obvio, pero en mi experiencia, en mi pasado, a mí me costó mucho trabajo identificar ese diálogo interno. Y más darme cuenta que era mi peor enemigo, porque era el que me platicaba la vida con drama, el que hacía que mi vida tuviera demasiado significado, que yo mismo le doy, no es algo que me ocurre, es la forma en la que yo me platico. Ahí es, en ese diálogo interno es donde le das importancia a lo que le quieres dar importancia. Y a veces aquello a lo que les damos importancia no es realmente importante, pero como nos platicamos en nuestro diálogo interno que lo es, entonces le damos importancia y eso cobra relevancia en nuestra vida. Si no vigilamos ese diálogo interno, es tan peligroso que justo en ese diálogo interno es donde se dan las depresiones que no son químicas en cualquier persona. Si tú observas a una persona en depresión, generalmente la cabeza está baja y el diálogo interno se vuelve una retroalimentación de mismos conceptos de que todo está mal, de que yo no valgo, de que no soy aceptable o cualquiera que sea la conclusión a la que en mi diálogo interno entré, y eso hace que mi cuerpo reaccione a mis sensaciones. Y mi cuerpo reacciona con hormonas de estrés, con tristeza, con decepción, con todo lo que sea, porque ahí es donde me estoy contando la historia de lo que está pasando allá afuera en la vida. Pero esta historia es un mapa que mi mente hace de lo que está allá afuera. No es el territorio que está allá afuera, es solamente la interpretación que yo hago del territorio. Por eso se convierte en el peor enemigo de nuestra vida, porque ni siquiera creemos que nosotros tenemos vela en el entierro, sino que pues eso es lo que está pasando. No, esa es la historia que te estás platicando de lo que está pasando. Y en ese diálogo interno es donde ocurren todas tus tragedias, todos los dramas de tu vida. En ese diálogo interno es donde ocurre lo que dices que te gusta o lo que dices que no te gusta, porque ese es el diálogo, es el acuerdo que estoy tomando conmigo mismo en mi fuero interno. Bueno, cualquier ser humano, no yo mismo. Cualquiera de nosotros en ese diálogo estamos narrándonos la vida. Y la vida ocurre como un eco de lo que en ese diálogo hacemos. Si yo en este diálogo digo que la vida es una porquería, la vida me va a regresar toda la evidencia de la porquería que es, como eco. Porque ese diálogo interno norma la forma en la que observamos el mundo. Si yo me digo que qué le pasa a este, por qué me lo dice, automáticamente lo que diga ya no lo acepto y tomo la posición de víctima de lo que el otro me está diciendo. ¿Cómo osó decirme eso? ¿Qué le pasa? Ese diálogo interno es el que crea todos los conflictos de tu vida. Por eso digo que es tu peor enemigo. Porque de ese diálogo interno, cuando no es positivo, cuando no es de aceptación y de reconocimiento, como dijimos hace 2 podcasts, en ese aspecto se convierte en la narrativa de lo que vamos a vivir. Por eso es peligroso, porque si nosotros tomamos en ese diálogo interno posición de víctima, lo que ocurre después es que nuestra mirada es de víctima, nuestras sensaciones de víctima y todo lo que ocurra nos vamos a hacer la víctima de eso.
La verdad es que las víctimas son voluntarios, son propiciatorias. El que es víctima se dice a sí mismo porque es víctima y ahora vive una historia de víctima a donde el otro me dijo. Nunca decimos, yo así me lo tomé. Decimos, él me dijo y me hizo sentir mal. No, el otro no es tan poderoso para hacerme sentir nada. En mi diálogo interno yo me lo tomo de una cierta manera y entonces el significado que cobra cualquier cosa que esté diciendo el otro es precisamente dentro de esa victimización. Yo me estoy victimizando a través de lo que el otro dice por la forma en la que yo me narro la vida. Es importante que en estos momentos hagas conciencia de ese diálogo interno. A lo mejor en este momento, mientras yo te narro esto, en tu diálogo interno vas a decir, este idiota que cree que bla, 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 y ahora me vas a ver de esa forma, porque esa es la postura que estás tomando en tu diálogo interno de acuerdo a tus pareceres. Muy bien, así funcionamos los seres humanos. Esto no es nuevo ni quiere decir que a unos les pasa y a otros no. Así funciona el ser humano. Sin embargo, muchas veces hacemos tanto drama en nuestro diálogo interno que hasta le llamamos, es que a mí me gusta lo romántico y lo romántico puede ser que tenga demasiado drama en la vida. Es como si para ponerle sal a la vida le ponemos veneno para que nos sepa algo y luego nos quejamos de que el veneno nos está matando, pero no nos damos cuenta que somos nosotros en la forma en la que nos tomamos la vida, como hablamos de ella, crea nuestra realidad. Bueno, haciéndote consciente de esto, ¿qué beneficios podría tener tu vida? Muchísimos. El primero es que empieces a construir un diálogo interno positivo y no uno donde tú aparezcas como la pobre víctima y los demás como los malvados. Porque eso no denota que te respetas, eso denota que te tienes lástima y que tomas cualquier evento en tu vida que no va de acuerdo a tus deseos como para decir, pobrecito de mí, mira lo que me hizo vivir la vida y pobre de mí. Y ese diálogo interno va creando tu vida y tu realidad. Entonces vale mucho la pena que empieces a hacer conciencia de él y de cómo tú contribuyes con él a ponerle ese veneno a tu vida para sentir que es seria, formal y significativa y te la tomas todo en serio. Y sin embargo, te la tomes como te la tomes, igual está pasando lo que está pasando e igual te vas a morir. Entonces, ¿qué sentido tiene que le pongas ese drama a tu vida y luego te quejes de que tu vida no es como tú quieres? En ese diálogo interno es donde tomas postura y ahí en ese diálogo interno, cuando tomas postura de no me gusta lo que está, lo que sigue es inmediatamente que te resistas, que te veas como pobre de ti, como por qué te está pasando a ti esto y que andes buscando respuestas allá afuera de un problema que tú creaste aquí adentro. ¿Te percatas de cuántas tragedias y cuántos malos momentos puedes evadir en la vida en vez de crearlos? Si te hicieras responsable de la forma en la que te platicas la historia de lo que está pasando en tu vida. Muchas personas confundimos nuestra forma de mirar la realidad con la realidad misma. Me voy a explicar. Mi mente hace un mapa del territorio de lo que es la vida, de lo que está pasando allá afuera. Pero el mapa que yo creo jamás va a ser el territorio. Es solamente una representación de cómo a mí se me mostró lo que está pasando allá afuera. Y ya, a esta velocidad, ya siempre interpreto de la misma manera. Lo mismo te pasa a ti y a la mayoría de los seres humanos. Ahora bien, ¿cómo hacerme cargo de mi diálogo interno? Bueno, si cuando me narro lo que está pasando en la vida, me lo estoy narrando de una forma que en mi fuero interno se siente, quiere decir que lo que me estoy narrando va en contra de mis verdades. Te voy a poner un ejemplo de cómo yo aprendí a hacerme cargo del diálogo interno para ni siquiera dejarme detener en la vida por mis propios miedos. En una ocasión, con un colega coach, fuimos a dar una conferencia. Bueno, él me acompañó a dar una conferencia a una empresa muy grande en Cancún. Y cuando llego, está un escenario con, no sé, unos 25 metros de ancho y 2 pantallas enormes. Y empiezan a poner
unas fotos de mí y una semblanza y me ponían como si fuera yo, wow. Y ahí me di cuenta que en mi diálogo interno yo no me consideraba lo que ellos estaban hablando. Y pensé que me estaban comprometiendo y que la gente cuando yo subiera al escenario se iba a dar cuenta que no era yo eso tan grandioso que ellos decían. Y ese fue un gran descubrimiento para mí, porque en el momento en el que empezó a pasar eso empecé a sentir miedo. Y yo siempre hago este gesto cuando me autoobservo. Sentí miedo y dije, a ver, monitores para acá, ¿qué me estoy diciendo? ¿Cuál es mi diálogo interno de lo que está pasando por lo que estoy teniendo miedo? Miedo que ya de esas veces que no puedes subir al escenario. Dije, ¿qué está pasando? Y dije, ya entendí. Me estoy diciendo que yo no soy todo lo que ellos están diciendo y que yo no soy suficiente. Y me da miedo de decepcionar a esas 600 personas que estaban en el salón. Dije, eso es, perfecto. Cambio ahorita mismo ese diálogo y digo, yo soy capaz de darles la mejor conferencia. Y empecé a caminar al escenario con todo y ese miedo. Subí al escenario y lo primero que dije es, buenos días, soy Samuel Bistre, y allá abajo estaba yo con mucho miedo. Y me acusé de ese miedo que sentí. Por lo tanto, ya no tenía yo que actuar que yo no tenía miedo. Eso era reconocer mi miedo y de todos modos me paré y empecé a dar la conferencia. Para mi sorpresa, terminé la conferencia 1 hora y media después y se me formaron 200 personas abajo queriendo que les diera un autógrafo. Y ahí vino otro balde de agua con respecto a mi autoestima, porque les habían dado un libro que yo sugerí que les dieran para el efecto de esa conferencia, y las personas venían con el libro de me lo autografías, y yo decía, pero es que yo no escribí el libro. Y me decían, no me importa, quiero un autógrafo porque me acabas de cambiar la vida. Y ahí descubrí que en vez de haber tenido una conferencia en la cual me lo hubiera yo pasado muy mal y muy forzado tratando de fingir ser lo que yo no era, aceptando mi miedo y reconociéndolo y aceptándome que tengo la limitación que sea, pero que si mi compromiso es contribuir a otros, lo puedo hacer, en vez de cuidar la imagen, hacer lo mejor que sé y darme cuenta al final que las personas estaban más que felices con la conferencia. Ese día me dejó de ocurrir subirme a un escenario así hubieran 2000 personas con miedo, porque descubrí que cuando hago monitoreo y me hago consciente de este diálogo, de cómo en este momento me estoy contando lo que está pasando en mi vida, tanto que estoy sintiendo miedo, pues ¿qué me estoy platicando? Me di cuenta de mi baja autoestima, me di cuenta de mi poco aprecio al respecto de mi capacidad para poder hacer algo, y después entendí que ellos en su evento pues iban a hacer como si trajeron a Anthony Robbins a dar su plática, porque ellos querían hacer lucir su evento, no porque me estuvieran poniendo como si yo fuera Juan Camaney. Y sin embargo, que en mi fuero interno yo no me hubiera sentido como ese Juan Camaney y ese Anthony Robbins, etcétera, me di cuenta que yo no me estaba valorando y que eso era el detonador de un diálogo en el que yo me veía como poca cosa y como que yo los iba a decepcionar porque yo no era tan grande como me estaban poniendo. Y ellos no me estaban describiendo a mí, ellos estaban describiendo a un personaje que iba a pasar a su escenario. Sin embargo, cuando yo me dije que yo no era suficiente, empecé a sentir miedo. Así de importante es el diálogo interno, así de importante es que le pongas un monitor cuando las cosas en tu vida no se sientan bien. Cuando todo va bien, no le muevas, déjalo que siga. Pero cuando algo no está bien, empieza a preguntarte, pues, ¿cómo me estoy contando lo que estoy viviendo en este momento? ¿Cuál es mi diálogo? ¿Cuál es mi forma de tomarlo? Y esto lo voy a colofonear con un dicho que dice, nada es verdad, nada es mentira. Todo es del color del cristal con que se mira. En otras formas, que es como yo me platico la vida, es como empiezo a mirar, y eso me trae la vida que yo quiero ver, porque yo estoy diciendo que es como yo la estoy percibiendo, no como es. Entonces, si lo que estoy viendo o lo que estás tú viendo en un momento dado en tu vida no es lo que tú deseas, pregúntate, pues, ¿cómo me lo estoy platicando? ¿Cómo me lo estoy tomando?
Te voy a poner un ejemplo muy coloquial. Hay personas que de repente salen a la calle y el día está nublado y dicen algo así como, no, ya se echó a perder el día. A partir de ese momento esa persona no tiene capacidad de gozar ese día lluvioso porque cree que si no es un día soleado y hermoso, entonces no vale la pena. ¿Quién soy yo en mi vida cuando yo me hago eso? Cuando yo me privo de que este día es para vivirse lluvioso. ¿Por qué? Pues porque así está. Porque eso es lo que está. Ahora resulta que el clima se va a adaptar a mis deseos. Claro que no, ¿verdad? Entonces, no es como esté el día, es como yo me estoy platicando que está el día, mi capacidad de gozo o mi capacidad de resistirme y de sufrir ese día. Desde ese lugar quiero que empieces a hacerte cargo de tu diálogo interno, porque ahí es donde vas a evitar muchísimos sufrimientos que cada uno de nosotros nos procuramos a nosotros mismos solamente por la forma en la que lo narramos. Y esto me trae a otro dicho, pero que yo lo voy a tergiversar. En México hay un dicho que dice, cada quien habla de la feria según le va en ella. Y lo voy a invertir para esto, para explicar esto. No, a cada quien le va en la vida según hable de ella. Si tú dices que todo está mal, lo único que vas a mirar es lo que está mal. Si tú dices que está hermosa, lo único que vas a mirar es lo hermosa que está. Y así es como el ser humano se enamora. Cuando alguien dice que su pareja es lo mejor que hay en el planeta, la ve con ojitos de amor, como decimos, ¿no? Y todo lo que esa persona haga, lo que sea, suena perfecto. Hasta que un día cambiamos de opinión y decimos que es la peor persona de mi vida y a partir de ese momento nuestra relación con esa persona cambió para siempre. Y todo empezó en el diálogo interno. Así de importante es. Entonces, para darle sabor a tu vida, no le pongas veneno. Y si le vas a poner veneno, eres libre de hacerlo. Pero si te quejas después de ponerle veneno, entonces ya eres un cínico. Te lo haces y luego te quejas de lo que te haces. Desde ese lugar te invito a que te llames a rendir cuentas sobre qué estás haciendo con tu vida. Cómo te estás platicando la historia. Que también deriva en cómo me lo estoy tomando. Es el paso siguiente. Cómo me lo narro viene con cómo me lo tomo. Y cómo me lo tomo tiene con cómo me relaciono. Y cómo me relaciono es el resultado de si soy feliz o no. Y si no estoy siendo feliz, pero me hago responsable de a ver cómo me lo estoy platicando, es muy probable que cambie yo mi narrativa interna y todo en mi vida se vuelva a armonizar allá afuera. Recuerda que en ese diálogo interno creas tu desarmonía o tu felicidad. Todo depende cómo tú hables de lo que estés viendo afuera. ¿Cuál es tu interpretación? Si te haces cargo de ello, te vas a volver una persona muy poderosa para mantener tu bienestar si siempre lo haces a tu favor. Pero si le sigues haciendo fiel al pobre de mí y entonces te victimizas, la mayoría de tus diálogos internos van a ser en ese sentido y vas a sentir, es que yo así soy, es que yo soy de los que se deprime. No, tienes la costumbre de platicarte historias trágicas porque piensas que eso es lo que le da sabor a la vida. Conozco muchas personas que amo, muy cercanas a mí, que se hacen un drama por todo y para todo y luego necesitan que todo el mundo los ayude, porque esa es su forma en que aprendieron a sobrevivir. ¿Cómo logro que otros me pongan atención? Pues me hago el pobrecito y entonces todo el mundo viene y me ayuda. Hay personas que ese es su recurso para vivir, pero lo que se convierte en esa forma de ser como identidad es el diálogo interno, que ya siempre te cuentas las cosas de una cierta manera. Yo no estoy juzgando si es buena o es mala. Eso lo sabrás tú y podrás cambiar tu vida en función de ello. De modo que ahora ya lo sabes, pero como siempre digo, que lo sepas es de poca consecuencia. Que lo apliques a tu vida será de máxima consecuencia. Así es de que te invito a que lo lleves a cabo y lo falles. Lo falles hasta que te empieces a dar cuenta de que puedes transformar tu vida solamente cambiando ese diálogo interno de la forma en la que te platicas la historia. Similar a cuando estás viendo un partido de fútbol y los comentaristas se enfocan en lo que se enfocan y lo que tú viste del partido es lo que te quisieron dar a conocer esos comentaristas. Ese es tu diálogo interno, esa es esa voz. Cambia al comentarista si no te gusta cómo estaba el partido que estás viendo y probablemente acabas de descubrir una nueva forma de poder personal que está siempre disponible en ti, pero tienes que estar dispuesto a hacerte responsable de ello. Muy bien, hasta aquí dejamos el tema de hoy. Los espero en el próximo episodio. Soy Samuel Bistre
y les pido, únete a nuestra comunidad. Hablaremos de temas importantísimos para construir y transformar tu vida y así podrás crear un bienestar duradero en tu vida. Recuerda buscar nuestros capítulos anteriores en Spotify y YouTube. Danos like e inscríbete a mi programa Sabiduría para la Vida en www.samuelbistre.com. Recorramos juntos este camino hacia una versión más feliz y plena de ti mismo. Nos vemos en el próximo episodio.